Bueno, muy buenas tardes, queridos escuchas. Tenemos hoy que la sociedad bolivariana, en cumplimiento de su función de definir el pensamiento de nuestros próceres y especialmente de nuestro libertador Simón Bolívar, vamos a intentar hoy un nuevo paso muy importante, casi definitivo, en el encuentro 30º, oiga bien, 30º, del encuentro virtual de la plataforma Zoom con el tema Manuelita Sáenz, presentado por la doctora María Paulina Espinosa de López. ¿Quién es María Paulina? La famosa Pum Pum. Es una persona de gran renombre, es de lo mejor que se ha producido aquí en la sabana de Bogotá, por su inteligencia, por su capacidad, por su simpatía y sobre todo por la capacidad de lucha que tiene. Ella ha sido protagonista de muchas cosas muy importantes. Comenzó inclusive con el movimiento cívico importantísimo de la lucha contra el cáncer, en lo cual logró muchos premios. Después fue directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá y tuvo el encargo interesantísimo de remodelar la Media Torta, que es un sitio muy importante de Bogotá y que naturalmente es que mueve muchísimo la intelectualidad. Organizó el camino al Cerro de Monserrate, por ejemplo, y consiguió sede para la Academia de Bellas Artes, que estaba como más o menos expuesta. Tuvo una notoria e importantísima presencia en el Parlamento colombiano. Con otros dos compañeros fueron en un determinado momento un punto muy importante de la política colombiana. Después, el gobierno le confirió la orden del mérito nacional. Después fue nombrada embajadora en el Ecuador, donde tenía muchos nexos y conocimientos, donde desempeñó una magnífica labor. Estuvo en la Exposición Mundial de Hannover en el año 2000 en Alemania, desempeñando un papel sumamente importante. Es escritora, es miembro de la Sociedad Bolivariana por consiguiente y de la Academia de Historia. Es declarada ciudadana honoraria de Cartagena. Yo le digo cómo se nos roban las grandezas de aquí. Y trabaja permanentemente en campañas sociales, en todo lo que tenga que ver con el progreso, el entendimiento y la paz entre los colombianos. Su conferencia de hoy va a ser transmitida desde nuestros estudios y se la dejo a consideración de ustedes ya, y después volvemos con nuestra tertulia. Adelante. Quiero que me dé la palabra. Se te ha olvidado una parte muy importante de mi currículum, además de otras más, pero la más importante es el mural de Alejandro Obregón en Naciones Unidas cuando fui nombrada por el presidente Turbay, y la pared del mural se llama Atardecer en los Andes. No cobró un centavo el señor el señor Obregón, y mi marido Byron López tuvo la gentileza de prestarle su apartamento durante 6 meses para alojarlo. Eso me sienta muy orgullosa. Lo inauguramos con mis 3 hijos, Mauricio, Pablo y Fernando, y con los hijos del maestro Obregón, Silvana y sus 2 hijos hombres, Diego y Rodrigo. Es parte de mi vida y es parte de mi trayectoria feliz. Perdóname que te haya interrumpido, pero esa es una parte para mí muy sentimental. Y quiero agradecer también en este momento al presidente Pastrana, que ha sido mi gran aliado con su señora Nora. Me nombraron embajadora plenipotenciaria en Hannover, como tú bien dijiste, durante 1 año.
Mi marido Byron López también allí pagó el alquiler de la casa porque en Hannover no hay residencia. También a él quiero agradecerle esto. Hay que contar las cosas humanitarias de mi vida y el orgullo que siento de compartirlo esta tarde con ustedes. Me perdonan esa interrupción, pero no me podía quedar callada. Gracias a ellos, a la amistad con usted también, Miguel, que me dio la condecoración. Antonio Nariño de Cundinamarca, cuando hicimos la campaña de la lucha contra el cáncer en todo su departamento, con su calidad de político conservador, a quienes les tengo el mayor cariño y el mayor afecto y la mayor gratitud a usted y a su familia por ese acto conmigo. Esta introducción la quería completar porque para mí es sumamente importante y mi presencia también por el doctor Uribe en la Embajada del Ecuador, cuando me iba a nombrar, que me preguntó muy amablemente, vea pues mija, ¿y vos qué querés que yo te dé? Hablando paisa, de presidente, yo quiero la Embajada del Ecuador. Dijo, ¿y eso tan corrocho para qué, mija? Si todo el mundo me pide en Nueva York, Londres y París. ¿Vos qué querés en Nueva York, en el Ecuador? Presidente, porque mi tío Jorge Morales Rivas, diplomático, hermano de mi madre, se casó con la sobrina de Galo Plaza, fundador de las Naciones Unidas. Y tengo ya familia maravillosa. Quiero ir a mi tierra ecuatoriana a servirle a Colombia en el segundo terruño de mi corazón. Por eso estos detalles quería compartirlo con ustedes. Me perdona la interrupción, pero no me voy a quedar callada. Gracias, Miguel. Magnífico, Bumbum, muy bien. Vamos ahora a oír tu intervención. Muy buenos días, doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Es un orgullo para mí estar en el día de hoy en una conferencia tan importante, tan histórica, tan maravillosa, como es la historia de Manuelita Sáenz. Quiero saludar también a todos los miembros de la Sociedad Bolivariana que han presentado sus conferencias y que nos han ilustrado con los conocimientos básicos de toda la historia, no solamente de Colombia, sino de los países vecinos de Simón Bolívar. Para mí es un gran orgullo presentar a Manuela Sáenz, porque cuando tenía 15 años pude ir a Quito y mi madre, Elena Morales de Espinosa, me regaló este libro. Este libro es escrito por un gran escritor ecuatoriano, Alfonso Rumazo González, y se llama La Libertadora del Libertador. Por eso ustedes verán el cariño que le tengo a este personaje. Cuando llegué a Quito, lo primero que hice, donde mi familia Payares, sobrinos de Galo Plaza, el presidente del Ecuador, inmediatamente pregunté cuál era la casa de Manuelita Sáenz. No había casa de Manuelita Sáenz. La heroína del Libertador, la libertadora del Libertador, la mujer que le hizo compañía durante todas sus campañas, la mujer que murió pobre, en Paita. Y todo esto es lo que les quiero narrar en el día de hoy. Por eso mi sentimiento es grande. Y esto también se lo dedico a todas las mujeres que han sido heroínas, tanto en esa época como en las épocas de ahora, que han podido lograr luchar por su pueblo y por su gente. Tengo por ello ilustradas estas informaciones, el cuadro que reposa a la cabecera de esta entrevista, de esta conferencia. Es Manuela Sáenz y Simón Bolívar paseando por la Quinta de Bolívar de Bogotá, de mi autoría. Por eso también me llena de orgullo que ustedes lo puedan conocer y lo puedan ver. Voy a leerles un poco la historia de esta mujer maravillosa, para que ustedes puedan comprender la grandeza de su alma, siendo una mujer que sufrió mucho en su niñez, y por eso les queremos narrar esta historia tan maravillosa de ella, que ustedes conozcan más y la puedan compartir con sus familias. La libertadora del libertador. La aristocracia de su tiempo no la aceptó por ser hija bastarda, atea y amante, pero sus amores entrega al libertador,
lo mismo que su lucha por la independencia, por el amor, la convicción, le dieron un lugar privilegiado en la historia latinoamericana. Manuelita Sáenz nació el 27 de diciembre de 1797 en la ciudad de Quito, ciudad a la cual yo amo. Casi un año después de la muerte de su madre, fue hija natural del hidalgo español don Simón Sáenz de Vergara y doña Joaquina de Azpiazu, quien había sido enviada a la hacienda Cataguango a dar a luz, pero murió de fiebre puerperil a los pocos días de dar a luz doña Manuelita. Cataguango es una hacienda muy preciosa que todavía existe, que yo tuve luego oportunidad de conocer cuando fui embajadora del Ecuador en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que me dio ese premio, y que ese premio lo pedí yo cuando me ofreció el cargo que yo quisiera compartir en el gobierno suyo. Inmediatamente fue el Ecuador, por los recuerdos, por la historia, por la familia, y porque además de eso tenía muchos contactos por visitas frecuentes a esa hermosa ciudad de Quito. Don Simón Sáenz de Vergara y su esposa Juana María son forasteros. El primero viene de la zona vasca de España y es un típico representante de la voluntad, altivez y recio, temple de raza. Ambos llegaron a Quito procedentes de Popayán. Mire qué lindo cómo se une la historia de Bogotá con Popayán y con Cali, porque Popayán era pegado a esa historia, donde la Casa Valencia, de la familia Valencia que tanto conocemos, del presidente Valencia, de ahora la parlamentaria Paloma Valencia, de Ignacio Valencia, esa familia tan ilustre popayaneja, esa ciudad tan colonial con su Semana Santa, a la que pertenece la señora, es influyente y poderosa. Por influjo de la familia Valencia y las distintas ramas de la aristocrática familia, con antecedentes en el virreinato de la Nueva Granada y en el Corte de Madrid, don Simón consigue un destino en Quito, gracias a la generosidad del capitán Luis Antonio Muñoz de Guzmán. No sin gran efecto y esfuerzo e intrigas de toda índole, pues al principio el presidente de la Real Audiencia, don Antonio Moni Valverde, se negó a acceder a las presiones de los Valencia. Pronto los quiteños se acostumbraban a reconocer a don Simón, que se destacaba como primer alcalde ordinario de la población. Poco importa que corran rumores sobre fraude en la elección, todo no puede quedar al azar de las pretensiones familiares. La historia se repite. Don Simón es de los que no vacilan en formar una fortuna. A los pocos años será nombrado en el cargo de regidor perpetuo, alto honor que lo consagra entre los miembros de la élite de la ciudad. Su vertiginoso ascenso le gana amigos y solidaridades, como el odio acerbo de la prestigiosa casa del Marqués de Selvalegre. Marqués de Selvalegre, que ustedes se acordarán que fue uno de los personajes de la independencia de Quito, Ecuador, que fue anterior a la de Bogotá y a la de Colombia. Este Marqués de Selvalegre todavía tiene su casa en la esquina de la iglesia de San Francisco en la plaza principal de Quito. Que no gusta del chapetón, desencuentros que le depararán no pocas amarguras, posteriores a él y a su familia, incluso a Manuelita Sáenz, la hermosa hija que tiene el próspero vasco en su drama extraconyugal con una bella dama española de la vecindad. Manuela fue entregada al convento de las monjas conceptas, también llamado el Monasterio Real de la Limpia e Inmaculada Concepción, en el que pasó sus primeros años bajo la tutela de su superiora Sor Buenaventura, porque su padre no la llevó a vivir con su familia. Recuerdo mucho esta anécdota en lo que hizo Caracol, de la vida de Bolívar, en que sale la niña Manuelita Sáenz en el convento y es insoportable, y se disfraza, y se burla de las monjas, y no quiere quedarse allí, pero su padre lo puede llevar a la casa de él porque estaba casado con una señora que no era la madre de Manuelita. Allí las jovencitas gozaban de ciertos privilegios, pero también tenían sus partes y sus comodidades. Algunas chicas internadas por su voluntad se les ingeniaban para mantener informes del exterior y algunos contactos. Entre estas estaba Manuelita, que a sus 17 años, esa hermosura tentadora que había despertado a tantos hombres y cuya fama transportara a las fronteras. Don Simón era funcionario de la Real Audiencia de Quito, casado con doña Juana del Carpo Larraondo y Valencia, ilustre dama nacida en Popayán, como lo dijimos, con quien tuvo varios hijos hermanos de Manuela. Manuelita quedó allí consagrada, pero desafortunadamente nunca pasó sus buenos ratos en ese convento y le permitía invitar a otras formas navideñas a sus hermanos.
Manuelita ir a estas tierras era un placer porque montaba a caballo cuando podía llegar a la fiesta, a las fincas, porque era una equitadora maravillosa y se arriesgaba con todo el ánimo para salir por los potreros a cabalgar. Y sí era muy amiga de un hijo de su padre. En el año 1815 Manuela se escapó del convento de Santa Catalina con Fausto del Llore, oficial de la Guardia Real. Tenía 16 años, hecho que agravó las relaciones con la sociedad quiteña, pues no le había perdonado ser hija hasta más tarde y ahora le reprochaba iniciar su amor clandestino. Pero como era impulsiva y quería volarse del convento, nada mejor que conseguirse a un personal de la Guardia Real. Fue así expulsada del convento y tuvo que viajar a Panamá, donde se encontraría con su padre. El más entusiasta es el oficial realista Fausto de Ayala. Su padre figura como reputado científico. Por su amistad con la familia de Manuela, le es relevante, fácil acercarse al campo almendrado donde se encuentra la dama de sus sueños. La vieja Jonatás, su negra Jonatás, que eran dos, es la alcahueta y es la Celestina, Manuelita, que le colabora que se vaya con su almirante. Pero la audaz, el ayuar, será su pasaporte al futuro. La salida del convento no necesita escaleras, ni forzar puertas, ni cadenas. Ni su galán llega a caballo para rescatarla. Todo lo calculan fríamente en los meses de noviazgo y en las escapadas del convento. Porque Manuelita, muy tranquila, con el permiso de la superiora, suplentamente no vuelve jamás. Es una ruptura brutal con el pasado. Pero desafortunadamente esta relación con su almirante real no se concreta. Y como lo vimos también en la película de Caracol, ella sale indignada de esa relación y se encuentra con el almirante real en la plaza de Quito. Y allí le restrega en una forma espantosa porque él está burlándose con una toalla de la virginidad de Manuela. Eso la indigna con su carácter y rompen esa relación y ella queda en una depresión de esa ilusión que sentía con el famoso almirante. Pero bueno, en 1817 Manuela, por sugerencia de su padre, se casa con un acaudalado inglés llamado James Turner, natural de Aylesbury, quien tenía una enorme casa en Lima y otra en Magdalena, en las afueras de Lima, donde la gente rica tenía sus casas de campo. Claro, su familia, su padre quería limpiar la imagen de Manuela, porque ya todo el pueblo de Quito, que era muy pequeño, la sociedad quiteña muy cerrada como es ahora, se quedaban aterrados que la hija de semejante personaje fuera violada o raptada por un personaje de la Casa Real. Y por eso su padre arregla con el señor Thorne, que era un inglés muy distinguido y que tenía muy buenas relaciones en Lima, que se casa con ella para limpiar su imagen. Es así como hacen el matrimonio y se lleva a cabo una grandiosa fiesta en la que asiste toda la sociedad limeña. Ya Manuela ya no estaba en Quito, ya Manuela no estaba avergonzada en Quito, sino que pasa a ser la gran dama del señor Thorne. El de Quito, como se va, entonces queda en otra plaza. Alimenta la vanidad y sirve para callar el pasado no tan santo y dejar con la boca abierta a sus malquerientes. Será la esposa de Thorne sin entusiasmo y sin ganas. Por la posición social de la Manuela se realiza el matrimonio en Lima el 27 de junio de 1817 con gran pompa y festejos. Son 3 días de fiesta con música, canciones y guitarras en esa bella ciudad limeña, en esa plaza, en esa residencia de la Cancillería de Lima, que es la casa del Marqués de Torre Tagle. Todo eso viene a la historia que se junta con la Manuela maravillosa, sensual, divertida y ciertamente muy pícara. Al bailar la contradanza y sentirse rodeada de tantas caras amigas y alegres, debió pensar en un futuro agrio y sin amor para toda su vida, pero no importaba, estaba limpiando su imagen. Transcurre su amor hogareño y trata de hacerse amar y no puede hacerlo porque no puede entregarse al Marqués de Torre, al inglés Torre como lo había pensado. Perdón. El 23 de enero de 1822, a sus 25 años, cuando Manuela fue condecorada con la Orden del Sol por el general José de San Martín, mire qué personalidad era esta mujer. José de San Martín, otro personaje, prócer de la historia, es condecorada con la cruz, con la Orden del Sol. Por eso ese cuadro de Manuela Sáenz que tenemos en este libro de Alfonso Romazo, y que yo después tuve la copia en mi exposición,
es la Manuela Sáenz condecorada con la Orden del Sol. Ustedes verán la cara, la distinción, la belleza y la Orden del Sol del Perú, que todavía existe como personaje en ese momento. Después de esto, ella convenció a su hermano, que era capitán del regimiento de Numancia, a pasar a las filas del ejército patriota. Es cuando Manuela se entera de que el libertador Simón Bolívar y Palacios ya había iniciado su proyecto de liberar a otros países de América del Sur, y fue cuando ella regresa a Quito para asistir a la proclamación de la independencia del Ecuador. Y se vuelven compañeros inseparables. El 16 de junio de 1822, cuando ya tenía 27 años de edad, vio por primera vez al libertador Simón Bolívar. Eso sí se los voy a narrar con mucho sentimiento. Cuando estuve en la embajada, teníamos reuniones con la sociedad también quiteña de la historia del Ecuador. Hay un balcón en la plaza principal de Quito. Esa era la casa del señor Larrea, las gran familiares de Quito, los Larrea, los Aspiazuri, los Plazas, los Serrano, los Payares, esas familias maravillosas que todavía existen. Eran unas familias muy coloniales y muy distinguidas. El señor Larrea abre su casa para hacer la fiesta del recibimiento del libertador Simón Bolívar, y Manuela, preciosa como era siempre, se para en el balcón a observar la entrada del libertador en el caballo blanco. ¿Con qué? Con un laurel, con una corona de laurel en la mano. Cuando llega el libertador para pasar debajo de ese balcón, Manuela le lanza la corona bellísima que ella había hecho con las flores y con toda la parte homenajeando al libertador. Él voltea a mirar al balcón y ve a una mujer tan hermosa, tan distinguida, tan picaresca, pero tan atractiva y tan lanzada. Queda con la corona de laurel en su canto, y lógicamente a la noche, cuando el señor Larrea y toda la sociedad quiteña hace la fiesta, el baile en honor de Simón Bolívar, la mirada se encuentra de nuevo y empieza el gran romance del libertador con la gran libertadora del libertador. Esto me emociona contarlo porque es una cosa de un amor eterno, de un amor grandioso, donde ella nunca le fue infiel, donde ella siempre la acompañó en sus campañas, le respetó sus relaciones, sus historias en España y en Europa, cuando estuvo en París con su prima hermana. Todo eso ella lo calló, lo aguantó, lo acompañó como jinete en atravesar los llanos, lo acompañó en las noches de dolor cuando él empieza a enfermarse, lo acompañó en la gloria, lo acompañó en la pena, pero fue la fiel seguidora del libertador Bolívar. Sigamos con la historia. En los meses posteriores, en 1822, cuando ya tenía 27 años de edad y por primera vez el libertador, como les he contado, y la última mujer que tuvo el libertador, su esposa verdadera, fue doña María Teresa Rodríguez del Toro. También en esa historia que se hace Caracol, sale Bolívar en España, se aloja en la casa del marqués. Allí es donde conoce a Manuelita Sáenz. Él busca que lo adopten en el título también que tenía el marqués para él heredarlo. Lucha por su hija, por María Teresa del Toro, y logra convencerlo a su padre, que se oponía totalmente, un padre viudo, a que su hija se casara con un venezolano desconocido. Pero él vence, con la ayuda del marqués, su pariente, vence al padre de Manuelita y se casa en la iglesia de la catedral de Madrid, España, subiendo por la Gran Vía, y está la foto de ella preciosa, y el Simón Bolívar agradeciéndole al padre que hubiera aceptado el matrimonio. Tristeza del padre porque se quedaba sin su hija, pero alegría de ella, María Teresa, de irse a un país desconocido, a América. Una mujer valerosa que arriesga por amor al libertador, que era un muchacho joven, sin ningún futuro político ni de grandeza, cree en él, ve su carisma, ve su inteligencia, ve su capacidad, se casan y viajan en barco a Caracas. Está la escena también en que ella baja al fondo del barco, donde encuentra unas personas que tienen
la tristeza y la tragedia de tener la lepra. Y ella trata de ayudarlos, de acompañarlos. No se sabe si esa enfermedad como la cogió ella en el barco o no la cogió. Llegan a Caracas. Será la finca enorme que tiene la familia Bolívar. Su madre de Bolívar había muerto allá, pero esta María Teresa acoge a los empleados, acoge a las negritudes, consiente a los súbditos y a los sirvientes, entra en buenas relaciones con la familia. La ciudad y la hacienda eran para ellas nuevas. La hacienda la maneja un tío que era un ser desagradable, hosco, que quería quedarse con las propiedades, que trata mal a los funcionarios, a los negros que trabajan en la finca. Pero Simón Bolívar también tiene un hermano que lo apoya y que le ayuda. Y su hermana, que era inigualable, casada con un personaje que hablaba así medio trabado porque se burlaba de todo el mundo. Tienen que ver la película de Simón Bolívar, que ahora la está pasando por Netflix o por YouTube, porque verdaderamente es un recuento de una historia maravillosa, que yo se las cuento aquí con cariño y con afecto, pero tienen que volver a verla. Ese Bolívar que enamora, con su actitud desde joven, desde su inteligencia, desde su carácter, desde su amor por Manuela. Esto es una cosa maravillosa que qué bueno que el presidente de la academia me haya invitado a editar esta conferencia para ustedes, porque tendremos que grabarla, mandarla a España, mandarla al Ecuador, mandarla al Perú. Yo me propongo con el doctor Miguel Santamaría y con su apoyo de mandar una copia de esta grabación, de esta conferencia, a los amigos de la Academia de Historia del Perú, al embajador actual, la familia Higueras, al embajador del Ecuador y a toda la gente para que conozcan y repitan las maravillas que estoy narrando. Hay momentos muy difíciles en la vida de ellos dos, pero sin embargo, Bolívar sigue con ella y ella sigue trabajando en la hacienda como les estoy narrando, pero llega un momento en que llama María Teresa del Toro, el calor, el sofoque, la enfermedad que no sabemos si todavía la tiene y todo, empieza a decaer, empieza a sentirse enferma, empieza a quedarse en cama, no puede volver a salir, van y la consienten las negritas que vivían en la hacienda, pero no logra vencer la enfermedad, no logra vender ese horror. Y el último día se abraza a Bolívar, le ofrece de nuevo su amor eterno, le pide que vuelva a casarse, que vuelva a encontrar a otra mujer para que lo acompañe. Y él le jura en ese momento que jamás olvidará su amor y que jamás volverá a casarse. Y cumple con la promesa. Y la lleva esta promesa hasta su muerte. Nunca se casó con Manuelita por respeto a María Teresa del Toro. Eso es un hombre noble. Y esa es una mujer ilustre que logró entenderlo para no exigirle el poder compartir el santo sacramento del matrimonio y la unión para hacerse respetar. Manuela sabía moverse mucho en la sociedad de Lima y se hacía admirar, pero siempre tenía sus reticencias con las damas limeñas. Poco antes de la batalla de Ayacucho se reunió Manuela con el Libertador que se encontraba en Huaragua y llegó allí los generales del ejército sin excluir a Sucre, y los hombres más prominentes de la época tributaron a Manuela las mismas atenciones que habían acordado a su esposa legítima del Libertador, doña María Teresa del Toro. El inglés Torno, esposo de Manuela, insistió varias veces en regresar a su lado, pero Manuela siempre lo rechazaba. Coronel y asistente del Libertador. Es una anécdota maravillosa que también leí en este libro que les traje hoy, en que Manuela le contesta al doctor Torn cuando le escribe que regrese a Lima, que quiere volver a estar con ella no podía tener hijos. Entonces se casa con otro personaje, el doctor Torn tiene hijos, pero Manuela lo acepta. Y en una carta que le manda el doctor Torn le dice: querido James, en esta vida no podemos volver a unirnos, pero ya será la oportunidad de volvernos a encontrar en el otro mundo. En eso ya queda terminada la relación de para siempre y el doctor Torn queda con su nueva esposa y con sus hijos. Con sus servicios a la causa de la independencia eran altamente positivos. El coronel Daniel Doleari, ayudante del Libertador del Norte, le propuso a doña Manuela formar parte de su Estado Mayor, lo que fue aceptado por Simón Bolívar.
En octubre de 1823, doña Manuela Sáenz fue asimilada al Estado Mayor de las Tropas Unidas, con el grado de coronela. Se vestía de coronela, como nos vestimos las personas que pertenecemos a las fuerzas militares. María Paulina Espinosa de López también se viste de teniente de las Fuerzas Armadas de Colombia, la Fuerza Aérea. Ese es el carácter que imprime el uniforme, el respeto, la dignidad de la patria. Por eso Manuela se supone su uniforme de coronela y acepta el nombramiento que le han hecho en 1823. Con uniforme de casaca azul, cuello rojo y encargada de los archivos personales del Libertador. Ella se encarga en ese momento a cuidar los archivos personales del Libertador. Durante el recorrido que hizo Bolívar por los Andes antes de la batalla de Ayacucho, Manuela le siguió, pero discretamente. En el año 1925, Simón Bolívar aceptó la creación de la República de Bolivia, por eso se llama Bolivia, por el Libertador, y fue en el Perú una concesión vitalicia. Ambas disposiciones cayeron mal en la clase política del Perú y cayó su popularidad entre la aristocracia limeña. Por otra parte, en Bogotá, el proyecto bolivariano entró en crisis y por estas razones Bolívar abandonó Lima y se instaló en Bogotá. Fue cuando al llamar a Manolita y ella salió de Lima el 1 de diciembre de 1827. Ambos escribían cartas. Esta fue una de las épocas más especiales. El hielo a mis años se reanima con tus bondades y tus gracias. Tu amor da una vida que está expirando. Yo no puedo estar sin ti. No puedo alejarme voluntariamente de mi Manuela. No tengo tanta fuerza como para no verte. Apenas basta una inmensa distancia. Te veo aunque esté lejos de ti. Ven, ven. Luego, Manuela, tuyo del alma, Bolívar. ¡Qué ternura! De un hombre tan valiente, tan hombre macho, como se dice. Pero mire la ternura que ella le inspira y lo que él le dice. Durante los primeros meses del estallido en Bogotá, Manuela Sáenz tuvo que enfrentar a grandes detractores de Bolívar, encabezados por don Francisco de Paula Santander y el general de su madre, José María Córdoba. Sus enemigos declarados, pero también tenía amigos con quienes compartió momentos políticos y sociales. Manuelita Sáenz interviene con toda su potencia e intuición femenina en la vida del Libertador, pese a su temperamento fuerte. En ocasiones sabe emplear una diplomacia sutil, y en sus exclusivos méritos se destaca en la batalla de Ayacucho, peleando como hombre a tiros y con una lanza. Esta proeza la eleva entre las mujeres grandes de la época, a petición de Sucre que lo mataron antes de llegar al Ecuador. Bolívar le impone la charretera de coronel por sus proezas en combate. Mire cómo la respaldaba también y cómo la respetaba. Inexplicablemente, Santander se opuso al nombramiento de Manuela Sáenz la Bella. Suele andar a caballo uniformada y escoltada por varios lanceros. Interviene activamente en las decisiones de su amante y le presenta a grandes amigos en el Perú, el brillante abogado argentino Bernardo Monteagudo y el cartagenero Juan García del Río. Cartagena la heroica, Cartagena la bella, Cartagena la histórica. Está también en este homenaje. Vela por los intereses de Bolívar y libra una lucha denodada contra sus malquerientes. Siente rabia y lanza maldiciones cuando le mencionan los desacuerdos de Bolívar con Santander, con Páez, con el círculo de ambos y con los pérfidos seguidores de Torre Tagle. Acuérdense que les nombré a Torre Tagle, que se llama la Cancillería hoy en día, y Santa Cruz. No vacila Manuelita en salir a combatir los amortinamientos contra Bolívar en Quito. Cabalga un potro color jaspeado, pistoleras salazón y guardarropa de marciales adornos, vestida a lo turco, con el pecho levantado sobre el dormigón finísimo, meciéndose sus bucles bajo un montón de rieles de piel. Gardeaba la cabeza por cucarda y plumajes militares, y sus pies por diminutas botas de campaña, con espolines de oro, como lo describe Próspero Pereira Gamba. A partir de esas fechas, los ejércitos y el pueblo la bautizan como el título de la generala. A pocos días de ese periodo, la señora Manuela Sáenz, con su ira, estalla contra el general Santander y sus parciales, al enterarse de que el Congreso de Bogotá, que este controla, aprueba una ley que le prohibía al Libertador mandar al ejército colombiano fuera de las fronteras. Parece que desde ese momento le tomó una mortal antipatía al vicepresidente, quien teje una telaraña intrincada de intrigas y leyes, por el apoyo de un Congreso dócil, con el fin de amarrar y cortar las alas de Bolívar en busca de la grandeza.
En Lima, a finales de 1823, Manuel interviene continuo, aconsejando, explicando quién es Bolívar, presupuesto, seguir sus consejos. Se cuida mucho de no intervenir en las decisiones de su amante y jefe. Apenas discuten cuando él se olvida los antecedentes de sus adversarios y con generosidad trata de atraerlos. Ella preferiría fusilarlos, pero respeta los dictados del hombre de su corazón. También sufre sus frugales intendencias y trata de distraerse para no darse cuenta. A principios de 1824, Bolívar se enferma en la localidad del Perú. Manuelita vuelve a acompañarlo y sus cuidados amorosos logran el milagro de la cura. Al salir el Libertador de Lima, se levanta el batallón Callao, en su mayoría compuesto de granadinos. Bolívar sufre un doloroso desengaño al enterarse que el vicepresidente Santander había salido a recorrer las calles de Santa Fe de Bogotá con un tumulto de gente para celebrar la rebelión en su contra del oscuro Bustamante en Bolivia. Manuelita se presenta en un valioso caballo, el cuartel más cercano, con la esperanza de levantarlo, y contra el traidor le hacen prisionera. El gobierno la destierra y sigue viaje a Bogotá. Cuentan que en el trayecto se agravan sus relaciones con Córdoba, que no disponía sino por unos finos modales. Las relaciones de Manuelita y el Libertador están, hasta esos momentos, sujetas al vaivén de los acontecimientos. Sus encuentros son intensos y breves, como corresponde a tan apasionados amantes, mas su actitud primordial es la revolución. Manuelita llega a Bogotá el mes de septiembre de 1827 y causa conmoción en la aldea virreal, como en Quito y en Lima, el centro de la atención social. Se forma el partido de Manuelita con los bolivarianos más cercanos. Ella vive en los pasos del Palacio de San Carlos. Todavía tenemos la casa donde vivió Manuelita Sáenz, cerca del Palacio de San Carlos, la casa donde está el museo de la Casa del Libertador. Por años su presencia en la fría capital dará para diversos escándalos, situaciones risibles y grotescas. Su humor, el del Bolívar y el del Libertador Bolívar, no siempre es entendido por los bogotanos, y menos por el partido de Santander. Pero en general, Manuelita es estimada por la sociedad. Había un libro en el archivo de Anselmo Pineda donde se enumeraban las granadinos importantes que estaban en buenas relaciones con ella, la admiraban, la querían, la respetaban. Y valía de su flujo sobre Bolívar, el cual desapareció misteriosamente. Desapareció el libro. ¿Por qué le llamamos la Libertadora del Libertador? El descontento fue creciendo, los soldados se quejaban por el retraso de los pagos, las mujeres de la carestía, la desgracia de la pérdida de privilegios, los comerciantes por el deterioro de sus negocios y los intelectuales por la falta de libertad. Fue entonces cuando la oposición prepara varios planes para derrocar al dictador, entre ellos conspiraciones para matarlo, pero Manuela, como siempre, intuía las maniobras del enemigo. En el mes de agosto, en una fiesta de máscaras en el Teatro del Coliseo, quisieron asesinarlo, pero una acción involuntaria de Manuela le salvó la vida al Libertador. El 25 de septiembre, Manuela, de manera premeditada, vuelve a salvar a Bolívar de la otro atentado, y él la señala, la Libertadora del Libertador. ¿Cómo lo salva? Los acontecimientos políticos iban empeorando en Bogotá y se hizo inmanejable. Fue entonces cuando Bolívar tuvo que renunciar al gobierno de Colombia el 20 de marzo de 1830, salió de Bogotá el 8 de mayo y se instaló en el San Pedro Alejandrino en Santa Marta. Pero antes viene la noche septembrina, donde Manuela, en la habitación de ahora el Palacio de San Carlos, la Cancillería de Colombia, estaba Bolívar descansando. Oye ruidos en el corredor. Sale a ver qué es lo que pasa. Se da cuenta que hay un atentado Libertador. Echa el cerrojo en la habitación donde estaban ellos dos y Simón Bolívar salta por la ventana. Esta ventana que hoy en día todavía queda enfrente del Teatro Colón de Bogotá. Ella la salva de nuevo. Por eso se llama la Libertadora del Libertador. Él corre en camisa, se va al río San Francisco, se esconde debajo del puente y allí acurrucado pasa la noche. Pero esta mujer se queda enfrentando a los personajes que entraron al Palacio de San Carlos para asesinarlo. Esa es la valentía de una mujer como Manuelita Sáenz. Por lo tanto, Manuela se queda sin la proyección de Bolívar, siendo blanco de todos los ataques de la oposición encabezados por don Vicente Azuero, quien dirigía la publicación de pasquines y la elaboración de dos muñecos, Tiranía y Despotismo, que personificaban a Manuela y a Bolívar, y que empezaron a ser quemados en las fiestas del Corpus Christi que se celebraban en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá.
Manuela, enterada de esta situación, se dirige a la plaza de Bogotá y sofoca el fuego e hizo destruir el andariaje y los muñecos. Logró además el apoyo de las mujeres liberales, quienes se pronunciaron así: nosotras, las mujeres de Bogotá, protestamos de estos provocativos libelos contra esta señora que aparece en los muros de todas las calles. La señora Manuela Sáenz, a lo que nos referimos, no es sin duda una delincuente, es la libertadora del libertador, es la salvadora del libertador. Tal vez una de las últimas y más sentidas cartas de Bolívar a Manolita, Camino al Sepulcro, nos da la dimensión de lo que significó ese amor y la dura separación. Y dice: mi amor, tengo el gusto de decirte que voy muy bien y lleno de pena por tu aflicción y la mía, por nuestra separación. Amor mío, mucho te amo, pero más te amaré si tienes ahora más que nunca mucho juicio. Cuidado con lo que haces, pues si no nos pierdes a ambos, lo perdemos. Si lo que nos pierdes a ambos, lo perdemos tú y yo. Soy siempre tu fiel y más grande amante. Guaduas, 1830. Carta escrita por el libertador de su puño y letra. La Torre de Babel. El gobierno de Santander podría haber perdonado a doña Manuela, pero esta publicó un folleto llamado Torre de Babel, donde denunciaba la ineficacia del gobierno de otros asuntos secretos, por lo que el distanciamiento se hizo evidente con Santander y Manuelita. No le quedó otra cosa sino denunciarla por provocadora y sediciosa y disponer su encarcelamiento, pero no lograron apresarla, y en los últimos días del año 1830 emprendió viaje a Santa Marta para seguir y cuidar de su libertador Simón Bolívar. Pero cuando estaba en Honda, recibió una carta de Luis Perú de la Croix, un joven veterano de los ejércitos de Napoleón, edecán del Libertador, que decía: permítame usted, mi respetada señora, llorar con usted la pérdida inmensa que ya habremos hecho y que habrá sufrido toda la República, y prepárese usted a recibir la última fatal noticia. La carta llevaba la fecha 18 de diciembre de 1830. Bolívar había fallecido el día anterior, en la quinta de Bolívar, que todavía se conserva su recuerdo en la ciudad de Santa Marta, que le hemos visitado 1000 veces, que la tiene su directora hermosísima. El destierro, desolada y otra vez sola, perdió el objetivo de su vida, su brújula. Fue presa fácil de Santander, que en el 1 de enero de 1834 se desterró definitivamente de Colombia. Manuela se fue a Jamaica, de allí a Guayaquil, donde llegó en octubre de 1835, pero tuvo que salir también de allí porque no querían verla. Viajó a Paita, una ciudad limeña, puerto peruano sin agua y sin árboles y formado por una sola calle y un muelle al que solo llegaban ballesteros de Estados Unidos. Allí en el desvencijado oficio se leía: tabaco inglés, se habla en inglés. Manuela Sáenz vendía tabaco a los que llevaban allá al puerto. Allí Manuela vestía pobremente y recibía visitas de poetas o marinos que tenían curiosidad de preguntarle sobre su idilio con Bolívar. Entallaba tertulias y resignada en una silla de ruedas. A veces evitaba toda charla sobre el pasado, según cuentan los libros, porque su tristeza era enorme. Pobreza, invalidez y muerte. La pobreza también había tocado a sus puertas. El 11 de agosto de 1847 se enteró de la muerte de su marido James Storm, quien había sido asesinado el 19 de junio de 1947 y le había dejado unos 8,000 pesos, pero ese dinero nunca llegó a sus manos. Ella se mantenía con pensiones vitalicias que le habían asignado los gobiernos del Perú y Colombia, pero que llegaban a sus manos según la voluntad de sus gobernantes, y muchas veces no llegaban. Así inválida y acompañada por Simón Rodríguez, el maestro del Libertador que lo había formado y que también terminó su vida en Paita en 1854. Finalmente, la vida de Manuela Sáenz, víctima de una epidemia de difteria que llegó al puerto de algún ballenero y le causa la muerte el 23 de noviembre de 1856 a los 59 años de edad. La Libertadora fue enterrada en ese entonces en una fosa común, al sur del pueblo,
junto a otras víctimas de la epidemia. Quiero agradecer este momento tan magnífico. Quiero agradecer a Marta Díaz y a su camarógrafo por la oportunidad que me han dado de poder transmitir ese sentimiento de la libertadora del libertador, para que ustedes lo guarden en sus archivos, en sus memorias, en la historia de la mujer más grande que ha tenido la libertad de Colombia y de los países latinoamericanos. Gracias, gracias a todos ustedes por oírme, a la Sociedad Bolivariana, al doctor Miguel Santamaría, a todos los miembros de esta academia. Muchas gracias. Magnífica, esplendorosa disertación, mi querida Pumpún. Eso ha sido una maravilla y en realidad has recogido muchos aspectos maravillosos de la vida de Manuelita. Manuelita sigue siendo el símbolo importante de las mujeres colombianas, de las que amaron al Libertador. Es la libertadora del Libertador. Y sobre todo su nombre y su historia perdurará para siempre. Muchas gracias, María Paulina. Hiciste una espléndida manifestación. Quiero invitar a nuestros ilustres visitantes, 90 oyentes, de manera que esto es un triunfo formidable para Pumpún. Adelante. Miguel, muy buenas tardes, te saluda Nelson Roberto, a María Paulina igual, gracias a ti por habernos proporcionado esta maravillosa conferencia, charla, tertulia, maravillosa, y te felicito, tú como siempre tan profesional en todas tus cosas. Un abrazo muy grande te mando. Gracias, Nelson, gracias. Me gustaría decir unas palabras. A ver, Armando, muy bien. Armando Barón. Muchas gracias. Quiero felicitar a María Paulina, que no veía hace muchos años. La veo intacta, llena de exuberando. Me gusta mucho haber oído las palabras de María Paulina, emocionada, recordando la biografía de Manuelita. Yo también sentía la misma emoción cada que se menciona a Manuelita y cada que recorremos un poco su historia, alocada tantas veces. La amable loca la llamó Bolívar, después de haber fusilado a Santander en efigie en la Quinta de Bolívar. Muy lindo el panegírico, mejor, de María Paulina a esa mujer que tanto amó a Bolívar. Pero quiero agregar una cosita que me parece también propia. La tengo incorporada en un libro que escribí sobre Sucre. Y allí cuento, después de que Bolívar sale de Bogotá, cuando de las bocacalles le gritaban longaniza, Bolívar se va y luego le manda esa carta que mencionó María Paulina a Manuelita. Manuelita no ha salido en esa madrugada a acompañar a su héroe y a su amante. Pero luego le manda esa carta y Manuelita unos días después decide salir a encontrar a Bolívar. Ese es su destino. Ha vivido para él y por él. Y sale a buscarlo con su par de negras, Jonathan y Nacta. Y se va y llega en el camino a Guaduas. Es en Guaduas, María Paulina, cuando en la cual le anuncian la muerte de Bolívar. Absolutamente desesperada, perdido del horizonte de la vida, Manuelita, como Cleopatra, cree que es su deber dar término a la vida. Y como Cleopatra, en vez de un áspid que no puede conseguir en Guaduas, pero sí una culebra venenosa y conocida, se aplica la culebra y la muerde, y casi muere. La salvan las dos negras que saben muy bien cómo curar la mordedura de culebra. Manuelita se repone, regresa a Bogotá,
Ha regresado ya elegido presidente Santander. El alcalde de Bogotá es don Lorenzo María Lleras. Esta carta la escribe el propio Alberto Lleras en mi gente y manda a don Lorenzo María a que la saquen de la casa, esa que queda diagonal del palacio. Ella llega y en alcoba 4 rufianes descalzos y ella saca la espada y se defiende como una leona y los hace huir, pero después regresan más armados, más gente y se la llevan. Es entonces ese itinerario doloroso de que habla con tanto sentimiento María Paulina cuando ella se va por el Caribe y regresa al Perú, a Paita. En Paita se interna con sus recuerdos en una breve tienda donde vende muñequitos de miel de azúcar. Y una tarde, dentro de los que van llegando allí, Simón Rodríguez y otros, una tarde llega un hombre con una pluma y esta en el sombrero, italiano, y le dice: "Io sono Giuseppe Garibaldi". Gracias. ¡Qué bueno! Muy interesante, muy interesante. Muy bueno, doctor. El presidente Carmona, lo que estaba pensando ahí. Sí, muchas gracias. No, quería felicitar a mi querida amiga María Paulina por esa excelente conferencia que nos ha brindado sobre la trayectoria, vida de esa gran mujer, la libertadora del libertador Manuelita Sáenz. Y por la forma también tan sentida con que nos ha expuesto esta charla, esta conferencia, producto no solo de su convicción, sino también de las vivencias que ha tenido por su cargo de embajadora en Quito, en el Ecuador, y por otra parte, por haber visto allá parte de la realidad de la vida de Manuelita, que fue, por supuesto, también, como Simón Bolívar, de la patria americana, y donde también dejó mucho legado y mucha huella en su vida en el Perú. Y la verdad es que en torno al Ecuador, tan cercano a María Paulina, estuvo también otro personaje del alma de Simón Bolívar, Sucre, casado con quiteña, con una hija. Estos héroes de la patria fueron pues de poca descendencia, pero Sucre llegó a tener una hija que murió pues en circunstancias trágicas y terminó pues allí también el linaje de Sucre, ese hombre, repito, que a quien quiso tanto Simón Bolívar, al igual que a Manuelita en distintas pues, facetas y circunstancias, pero que también estuvo tan ligado al Ecuador, con el caso mismo de la tierra natal de Manuelita. Así que felicitaciones, muy emocionado, y conservaremos tu grabación de esta conferencia con mucho afecto. Gracias, presidente Carmona, gracias. Bien. A ver, Ramiro Zambrano. Miguel, soy poco dado a las felicitaciones. Mi temperamento ha sido siempre ese, pero me sorprendió muy gratamente la conferencia de María Paulina. 1, por el conocimiento. 2, por la espontaneidad de su presentación. Así, Miguel, que felicitaciones a ti, felicitaciones a María Paulina en la 30ª versión de nuestros conversatorios. Ha sido todo un éxito. Gracias. Gracias. Gracias, Ramiro, gracias. Bueno, doctor ¿aló? Acá, mi general. Doctor Santa María, realmente me complace mucho oír esta conferencia. Primero porque realmente la da una mujer que sabe calibrar exactamente cuál es la dimensión humana de una mujer. En la vida de los grandes personajes de la historia universal, generalmente las mujeres que han acompañado a los grandes hombres, en el caso de
Alejandro, pues que fueron seguramente muchas, pero especialmente con la que se casó oficialmente, que fue la hija de Darío. En el caso de Julio César, en el caso bueno, Gengis Khan sí es una excepción porque Gengis Khan fue el padre de por lo menos la mitad de la población de Asia, porque fue realmente un hombre, un sátiro completo. Pero en el caso de Bolívar hay dos episodios conmovedores que le indican a uno la dimensión de esta extraordinaria mujer, Manuelita Sáenz, que acaba de ser descrita en una forma realmente admirable, que es la carta que ella le escribe, le contesta al doctor Dorne que le había pedido que se regresara con él después de muerto Bolívar, y el doctor Dorne y Manuelita le contesta: nos veremos, yo prefiero que nos veamos en el cielo, donde podemos tener un amor angelical, pero si a Bolívar, si lo amé en vida, de muerto lo venero. Es bellísima esa actuación. Y la otra hace relación a la visita de don Simón Rodríguez a Paita, que también es muy conmovedora, de tal manera que son episodios que le muestran a uno realmente la parte de la dimensión humana y de los grandes hombres, y en este caso de Bolívar, que como dice la BBC de Londres, es el más extraordinario de todos, porque no luchó por conquistar pueblos, sino por libertar pueblos. Gracias. Muchas gracias, mi general. Gracias, general. Doctor Santamaría. A ver. Jaime. Doctora María Paulina, en primer lugar, muchísimas gracias por su exposición. Realmente excelente. Y doble mérito porque tengo unas inquietudes. Doble mérito, digo yo, porque entiendo que sobre Manuelita Sáenz no había mucha biografía, entre otras cosas porque muchos documentos relacionados con ella, que ella poseía, fueron quemados a raíz de la difteria, de la epidemia de la difteria de la cual ella fue víctima, y que muchos de sus escritos y muchos recuerdos que tenía escritos fueron precisamente quemados para evitar algún tipo de contagio. Por ahí también supe de un episodio que pasó cuando ella venía hacia Santa Fe, Bogotá, viajaba hacia Santa Fe, Bogotá, en el tracto de Tequendama, que intentó o más bien hizo la parodia de que se quería lanzar del salto de Tequendama. No sé hasta qué punto sea tan cierto eso. Y lo de la muerte de ella ya en la pobreza extrema, porque según leí, hasta cigarros vendía en esa época, que no tenía más cómo sostenerse. No sé qué tan cierto eso, lo hizo una profesora de humanidades de la Universidad de Salerno, la doctora Grillo. Estuve leyendo yo sobre Manuelita Sáenz, y ahí se hace la exposición también de cómo era Manuelita Sáenz, entre comillas, esa doble personalidad, de lo que era lo valiente cuando cabalgó con el libertador Simón Bolívar, y lo que era también cuando se despojaba de ese rol, por llamarlo así, y asumía el rol de mujer, que era la mujer tierna, la mujer picaresca, la mujer amable, y ya era como era lo contrario a la mujer valiente que cabalgó con el Simón Bolívar. Lo definían como una doble personalidad de esa misma persona tan valerosa. Muchas gracias de nuevo. No sé qué tan cierto sea todo lo que le he dicho. No, la más bella, doctor Jaime, es la que usted narra de la carta que le manda al señor Torme cuando le dice que vuelva otra vez a juntarse con ella, y ella le dice que se verán en el cielo, que ya eso es la más real verdad. Y también al final de su vida, cuando estaba ya en Paita, cuando le dan unos dineros de parte del gobierno de Colombia, del Congreso y de Venezuela, ella los rechaza y muere verdaderamente en la pobreza, como lo acabamos de oír, pero acompañada del profesor Rodríguez, que había sido el de Bolívar, y esa forma esa humildad de ella, habiendo sido una heroína, esa humildad de ella que verdaderamente la engrandece en el corazón
y nos llena de orgullo, porque en esa época que las mujeres no tenían esa oportunidad de participar como ahora en la política, en la sociedad, en las actitudes, es constructiva para las futuras generaciones, porque sí fue verdaderamente ella una mujer increíble, con un trauma espantoso de su padre español, su madre una mujer española también, con descendencia de una gran familia, como le dije, de Popayán, la familia Valencia, y me alegra que está Irma, usted tiene tantas en los Pastranas en este sentido. Ese trauma que ella sintió de estar abandonada en un convento, pero era una diabla en el convento, se pasaban las monjas por la faja, eso no le importaba las reglas, toda esa historia, y luego la frustración de mujer que sufre al ser violada por de la Real Audiencia, este muchacho de la Real Audiencia, y salir a ir a burlarse de la plaza de Quito. Yo estaba ahí en esa plaza, viviendo esas vivencias que ella tuvo, estaba en la hacienda de ella, he recorrido sus pasos, y por eso cuando Miguel me invitó a participar, dije, mi personaje es Manuela Sáenz. De golpe voy a preparar algo sobre la señora Merkel, que estoy leyendo un libro muy interesante también de... Me voy a dedicar a las mujeres, aunque me gustan más los hombres, pero algo es algo. Bueno, tenemos a Alberto Abello, ¿sí? Bueno, Marta Lucía, Enrique, hay tantas. Muy buenas tardes, doctor Santamaría. Hola, mucho gusto, Mario. Les habla Mario Andrés Llano de la Academia de Historia del Valle. Muy buenas tardes a todos. Pues primero quiero agradecerle y felicitar a María Paulina Espinosa por esa charla que nos dio sobre un personaje que todos aquí admiramos. A Manuel Sáenz, pues a uno siempre le causará admiración todo lo que ella hizo. A mí me gustaría como picarla un poquito a usted, como si fuera una abejita con un aguijón, y plantearle algunas situaciones controversiales en la vida de Manuelita, pues porque a mí me gustaría saber cuál es como su posición al respecto. Sabemos todos que hubo una relación entre José María Córdoba y Manuelita Sáenz. Esa relación tensa entre ellos indispuso también al Libertador temporalmente, transitoriamente, por unos días por Manuelita. Y pues los que nos hemos dedicado a estudiar un poco a Córdoba, pues sabemos que Manuelita, a raíz de eso, pues le cogió animadversión a Córdoba por dos hechos. Córdoba la denunció ante el Libertador por haber dirigido la charada del fusilamiento de la efigie de Santander en la quinta de Bolívar, en Bogotá. Que le ordenó a Richard Crofton, coronel irlandés, que dirigía un pelotón para que fusilaran la efigie de Cartón. Ese evento lo presenció Córdoba, y Córdoba le contó a Bolívar. Pues su relación con Córdoba se deterioró a raíz de esto, porque Manuelita lo vio a Córdoba pues como un soplón que le puso quejas al Libertador y que trataba de dañar su relación. Pero ¿usted qué piensa del papel que pudo haber tenido Manuelita en la pérdida de afecto y de credibilidad, de confianza de Bolívar hacia Córdoba cuando Córdoba ya inició su rebelión en Antioquia? Se habla también de que hubo como un amor frustrado entre ellos o un coqueteo frustrado. Entonces, eso es especulación. ¿Usted qué piensa respecto a todo eso? Y disculpe que le planteo un tema controversial y le advierto, soy admirador de Manuelita, y si uno hace la lista de todos sus aciertos y sus logros y sus contribuciones, pues supera con creces a los deslices o a las cosas que pueda haber cometido y que podamos criticarlo. Entonces aclaro eso para que quede firmes mi posición. Muchas gracias. Muy agradecida y muy contenta de que esté usted aquí con nosotros, parte de su bella ciudad donde usted vive. Todo el tiempo que he estudiado sobre Manuela Sáenz me di cuenta de la animadversión que le tenía
tanto Córdoba como Santander a Manuelita Sáenz. Lo he visto en todos los libros y en todas las películas que he podido observar. Pero también le quiero decir otra cosa. La fidelidad espiritual, moral y física de Manuela con el Libertador fue total. Y eso lo tengo clarísimo. No sé si usted quiere agregar otra cosa más. Recuerde cuando ella quema la imagen de el muñeco de trapo de Santander. Y cuando hay moto yo en la plaza que salen ella a gritar contra ella, las mismas mujeres la defienden. Desde esa época. Entonces yo trato de aclarar, de ponerme en el vestido de ella para decir que verdaderamente los grandes enemigos de ella fueron Santander y Córdoba. O sea, claro, lo que usted dice es que su gran lealtad al Libertador no le permitía ver personajes que estuvieran en contra de Bolívar y de alguna manera así es, trataba de neutralizarlos, de aniquilarlos. Así es, pero por debajo de cuerda estaba furiosa con ellos, o sea, le tocaba disimularlo, pero estaba muy molesta y siempre lo demostró así. Era que tenía mucha personalidad y era muy frentera, como llamamos ahora. Gracias, don Mario. Quisiera, Miguel, agregar una cosita. Es que hay que hacer algunas predicciones, mi querido Mario Andrés, mi querida María Paulina. Efectivamente, Córdoba nunca quiso a Manuel. Córdoba era un tipo muy temperamental. Loco, le decía Santander y el propio Bolívar a Córdoba. Córdoba se había caído de un caballo y se había golpeado, estuvo privado de conocimiento casi durante un mes. Y desde luego tenía esa limitación. Antonio Cacua Prada me sacó de unas dudas, le doy mucho crédito cuando escribí el libro sobre Córdoba, y me sacó de dudas y me dijo jamás Manuelita le fue infiel a Bolívar, lo cual conduce con muchos hijos fiel a Bolívar, lo amó entrañablemente. Ese es un punto que debe quedar perfectamente claro. Hay otro punto, mi querido Mario Andrés, y es que cuando después de la noche septembrina Bolívar se va a atender la guerra que él mismo declaró al Perú y se va a atenderla al Ecuador, y es cuando Córdoba se levanta en Antioquia. En ese momento Manuelita de ninguna manera tenía acceso a Bolívar como para estarle insinuando al oído. Manuelita queda en Bogotá, Bolívar se va solo, casi muere en el Ecuador, tuvo una cosa en la cual hasta Córdoba lo dieron por muerto, casi muerto. De eso se repuso Bolívar y pudo salir. No quiso Bolívar matar o hacer matar a Córdoba. Le ofreció un ministerio que no existía, mi querida María Paulina. Ese ministerio no existía, era el ministerio de la Armada. Además, como Córdoba tenía una novia escocesa muy linda, entonces le ofreció la embajada a Córdoba para que se fuera con ella y se casara. Es decir, todo esto con un criterio muy objetivo permite hacer la afirmación de que Bolívar no quiso la muerte de Córdoba, le tocó afrontarla. El que avanzó en eso fue O'Leary, y además, bajo las órdenes de O'Leary, se asesinó villanamente a Córdoba. Este punto es un punto muy específico. He escrito un libro sobre Córdoba, no sé si le llegó, se lo mandé. Ese es un libro que me demoré escribiéndolo, meditándolo, y me parece que es muy importante tener estos conceptos claros para no cometer. Desde luego Mario Andrés no está afirmando
María Andrés lo que está haciendo es inquiriendo, preguntando, ¿a quién? Pues aquí en este foro, y a María Paulina, conferencista brillante en el día de hoy. Es todo, querido presidente. Quiero agradecerle a usted sus palabras porque me aclara muchos puntos y también agradecerle que me ha nombrado el doctor Antonio Cacua Prada, mi gran amigo, historiador insigne, que también tuve oportunidad de consultar su libro, del cual saqué muchos de mis asuntos. Gracias por recordarme al doctor Cacua Prada, a quien le mando un sincerísimo abrazo, el que me ha hecho falta en la tarde de hoy. Me gustaría hacer una precisión sobre lo que dijo Armando. Yo escribí un libro sobre el asesinato de Córdoba y el juicio contra Hahn, alrededor de unas cartas que descubrí en la Cancillería Británica, en los archivos de la Cancillería Británica, escritas por Rupert Hahn desde la prisión. En esas cartas, Rupert Hahn efectivamente confiesa pues haber ultimado a Córdoba por órdenes de O'Leary, de Daniel O'Leary, pero a O'Leary a su vez la orden se la dio Rafael Urdaneta y Faría. Y Rafael Urdaneta, que era el ministro de Guerra, esa decisión la tomó en un consejo de ministros con José María del Castillo y Rada y con Estanislao Vergara. Ellos tres, porque Restrepo no estaba en ese momento, estaba enfermo su padre, él no formó parte de ese consejo de ministros. La orden era hacer rendir a Córdoba por las buenas o por las malas. Y la orden la recibió O'Leary y la ejecutó ordenándole a Rupert Hahn que entrara a la casa y hiciera rendir a Córdoba. Si no estaba rendido, pues por las malas, si era necesario, ¿sí? Las palabras de Rupert Hahn en la carta donde él declara eso, dice: entre a esa casa y si Córdoba está allí, mátelo. Entonces es claro. Y Bolívar, eso sí yo lo tengo muy claro también, porque pues que no se vaya a malentender, yo estoy firmemente convencido de que Bolívar no tuvo nada que ver en la muerte de Córdoba. Él se enteró de la muerte de Córdoba después, ¿sí? Entonces, que O'Leary le envió unas cartas diciéndole que se sentía muy satisfecho de haberlo defendido y de haberse librado del traidor, y que Bolívar, pues al fin y al cabo, sintió alivio porque es que él no quería ver desmembrada la nación, que la provincia de Antioquia se separara del resto, él no lo veía bien, pero que él haya sentido satisfacción o que haya participado en las decisiones de ese Consejo de Ministros, no. El Consejo de Ministros estaba manejado por los militares y ellos fueron los que tomaron la decisión. Entonces, hago esa aclaración por si acaso quedó la impresión de que yo sugerí algo. Y con lo de Córdoba, la animadversión sí fue cierta en cuanto a que Córdoba delató a Manuelita ante Bolívar y Manuelita no le perdonó esa delación de lo de Richard Crofton y la efigie de Santander. Eso no se lo perdonó Manuelita a Córdoba. Ahora, que si Manuelita instigó en contra de Córdoba, pues no tenemos pruebas. Alguien puede sugerirlo, puede decirlo, que a raíz de eso se volvió enemiga de Córdoba, pero no tenemos pruebas documentales. Sí, gracias, doctor. Venir en un episodio, porque todo lo que se dice en relación con Córdoba, las relaciones de Córdoba, Bolívar y Manuelita son especulaciones. Esa especulación, ¿por quién? ¿Hay algún escrito? Yo no conozco ninguna referencia histórica que asevere que Manuelita se le ofreció a Córdoba. Eso es medio invento. Y es como la cuestión de la insubordinación de Córdoba. Córdoba, todo el mundo dice que se insubordinó por una u otra cosa, otro episodio, pero la realidad de la rebelión de Córdoba fue la derrota que sufrió Obando y José Hilario López, la derrota que sufrió Mosquera a manos de Obando y de López, que cuando llegó a
Córdoba a arreglar pues la situación allá, increpó fuertemente a Mosquera y prácticamente le dijo que era un cobarde. Y Mosquera nunca le perdonó eso a Córdoba, nunca se lo perdonó. Y Mosquera fue el que intrigó para que Bolívar no nombrara de jefe de Estado Mayor del Ejército de Sucre a Córdoba, a quien le correspondía por derecho prácticamente. Eso sí, lógico, en un militar de la talla de Córdoba, eso inflamó el sentimiento profesional de Córdoba y fue quizá el motivante necesario de su rebelión en Antioquia. Gracias. Muy interesante. Agrego una cosita sobre el mismo tema. Es que vale la pena dejarlo todo claro. Estoy de acuerdo con el general. En la batalla en Popayán, ¿cómo se llama ese barrio de Popayán? La Ladera. La Ladera, allí le ganó Obando con López, pero Obando era el jefe, le ganó a Mosquera y Mosquera tuvo que irse huyendo por todos los bosques y todas las cosas mientras llegaba a La Plata. En La Plata, Córdoba, que no lo quería Mosquera, él veía un hombre allí medio estrecho, muy lambón con Bolívar, y Córdoba era un tipo de frente y valeroso. Entonces lo increpa, allí en La Plata, increpa de manera fuerte a Mosquera. Mosquera no era de olvidar agravio, Mosquera guardaba, y cuando Bolívar designa Córdoba para que se vaya a Popayán y asciende a Mosquera por encima de él, es entonces cuando Córdoba se declara enemigo abierto de Mosquera, y Mosquera intriga, y Mosquera escribe y le dice y le sopla a Bolívar. Bolívar lo quiere de manera personal porque su padre, el padre de Mosquera, ha hecho sacrificios económicos, entre ellos entregar esclavos a la causa de la libertad. El tema pues es un tema absolutamente fascinante, estoy de acuerdo con el general, allí ya tenían desarrollo las cosas y fueron hasta el final doloroso y triste, que Bolívar no quería. Hay que recalcarlo. Bolívar hizo grandes esfuerzos para que esa ruptura con Córdoba no se diera. Lo nombró ministro de la Armada y lo nombró embajador en Bélgica. Gracias. Muchas gracias, Armando. Muy interesante. Doctor Miguel, una anotación que me acabo de recordar. Al ver aquí en la pantalla el honor que tengo de que mi hermano Norato Espinosa me está acompañando, y mi hermano Norato Espinosa. Recuerdo que en la hacienda Malachí de Soacha, cuando estábamos allá chiquitos, y luego heredados por mi hermano Norato, el estuche de las pistolas del general Córdoba. Luego ustedes me están dando una lección que quiero aprender en esta conferencia. ¿Por qué tenemos ese estuche y qué honor tenerlo en la familia nuestra? Muy bien, María Paulina. Philippe Montaner, que estaba pendiente. Santa María, quiero felicitar a la señora María Paulina por su elocuente y brillante conferencia, que me despertó un gran interés. Conozco la vida de la novia, la amante de Bolívar, superficialmente, pero su conferencia tan emotiva, tan brillante, me despertó el interés para profundizar la vida de esta heroína. Muchas gracias, doctora. Bravo, Felipe, bravo, bravo. Se consiguió Manuela otro enamorado hoy con ustedes. Sí.
Una pregunta, doctor Santamaría, por favor. Sí. Doctora María Paulina, ¿es verdad que sobre Manuelita Sáenz no hay mucha biografía que se diga? ¿O la biografía que hay no es tan exacta? ¿O hay algún referente que sea más exacto que otro? ¿Algún biógrafo de...? Pues doctor, yo me basé mucho en el escrito del libro que les acabo de mostrar de Rumazo, porque fue el primero que yo leí cuando fui a Quito la primera vez. Y además de eso, el de Caco a Prada es otro libro maravilloso. Pero si usted va a buscar en las librerías de Bogotá o mismo en las librerías de Quito, tampoco va a encontrar mucha información sobre la Manuelita Sáenz. Porque recuerda que yo les conté que cuando estuve en Quito a los 15 años y pregunté por la casa de Manuela, no tenían casa de Manuela. Era una mujer que no la respetaban, diríamos, no la admiraban. Uno aprende a amarla es cuando la estudia. Aprende a respetarla es cuando le ve su personalidad y lo que les di en la conferencia, la fidelidad intelectual y física de ella con Bolívar. Porque ella no tuvo después relaciones con el señor Tom ni con ninguno. Ella no podía tener hijos. Pero a pesar de eso, demuestra su fidelidad hasta la muerte por el Libertador. Y por eso la llamamos la Libertadora del Libertador, porque lo salvó de muchos problemas que no tuvieran la oportunidad de haberlo asesinado. Bueno, muy bien. Magnífico, María Paulina. ¿Hay alguno otro? ¿Por ahí? No, yo creo que ya, entre otras cosas, que estamos terminando 2 horas de la intervención y además ha sido una de las conferencias más concurridas. Hemos llegado casi a los 90 personas a la escucha. De manera que te felicito, María Paulina, porque tienes un poder de convocatoria verdaderamente extraordinario. Encontré otro libro de Miguel, se llama Manuelita Sáenz, sin temores ni llantos, escrito por Galo René Pérez, ecuatoriano. Galo René Pérez. Buenas tardes, señora María Paulina, la felicito por toda la investigación, la parte gráfica del cuadro de Manuelita y Simón Bolívar, que no lo conocía. Y bueno, me quiero presentar brevemente. Yo soy nieta de Rosita Restrepo de Martínez, que fue miembro de la Sociedad Bolivariana. Ella escribió el libro Así era Bolívar. Y el libro que usted nos ha mostrado de Manuelita me lo regaló a mí Blanquita París, que fue muy amiga de mi abuela, y también de la Sociedad Bolivariana. Para mi generación es muy importante la vida de Manuelita Sáenz, porque es un ejemplo a nivel latinoamericano de preocuparse por el destino de nuestro continente. Y respecto, yo pues sí, obviamente sabía que ella había fallecido de una pandemia en Paita, pero nunca había dimensionado lo que era una pandemia, hasta ahora que la estamos viviendo. Entonces me imagino y me pongo en su momento, cómo sería aquello ya que lo estamos viviendo ahora. Yo soy ilustradora, he ilustrado la obra de mi madre, Margot Martínez Restrepo, que se basa en la vida de Bolívar, y estoy muy identificada con todos ustedes. Y pienso que lastimosamente en Colombia no se está dictando la clase de historia, que sería importantísimo que se pudiera retomar. No ha sido posible. No ha sido posible. Hemos tratado en todas las formas y no se ha podido. Sí, entonces... Tenemos a FECODE en contra y lo impide todas las veces. La solicitud la hemos hecho 1000 veces. Con varios gobiernos, además. Absolutamente como una cosa indispensable. Por supuesto. Lo hemos logrado. Por supuesto. Este esfuerzo lo estamos haciendo precisamente para tratar de llevar la historia a la gente.
lo que no se pudo hacer con la cátedra bolivariana, que la tienen mochada, y con todo el trabajo que venían haciendo los historiadores para dar la historia por las emisoras y en los colegios y en las universidades. Todo eso se perdió. Juliana, no hay clase de historia, no hay clase de cívica, no hay clase de religión, no hay clase de nada. Cuando yo hacía política en mi juventud, bueno, no en mi juventud, a los barrios de Bogotá, y no sabían el himno nacional, no sabían el escudo de Colombia, qué quería decir. ¿Sabe qué cantaban los muchachos de las escuelas de Bogotá? La Internacional Socialista. Hace 30 años estoy contando esa historia, el doctor Miguel Santamaría lo sabe. Es aterrador la falta de historia cívica y religión en los colegios de Colombia. Yo quisiera, como parte de las fuerzas militares de Colombia, que usted me llevó a mí a tomar el curso de la Fuerza Aérea 3 años y que tuve la oportunidad de ser hasta paracaidista, gracias a usted. Quiero rendir un homenaje a Carlos Holmes Trujillo, personaje al cual admiré todo el tiempo, al cual respetamos todo el tiempo, el cual hizo una misión en su vida pública admirable y estaba cumpliendo con una labor del presidente Duque sumamente importante, como puede ser el ministro de Defensa. Para él pido en estos momentos un recuerdo de su nombre y un bienestar de su señora esposa Andalucía. Gracias, Miguel. Amigo, era una figura muy importante y por eso le rendimos todos los homenajes. Muchas gracias por la audiencia. Les agradezco inmensamente haber estado presentes en esta oportunidad y esperamos tenerlos dentro de 8 días, el 11, a la conferencia del doctor Oscar Monroy sobre una nueva versión sobre la muerte de Bolívar. Muchas gracias por su atención.